Yo creo que la catarsis en un principio es una catarsis dolorosa, que avasalla con todo, y creo que conforme va sucediendo, y Juan Carlos me dirá, conforme va sucediendo, este dolor por supuesto que existe, pero lo que va prevaleciendo es el amor. Y entonces la catarsis es de amor. Juan Carlos decía, tenemos que hacer cosas para ayudar a los demás. Y este ayudar a los demás es una catarsis de amor. Y lo hago en nombre de mi hijo. Y lo hago por el amor a mi hijo. Entonces creo que esta energía, que catarsis finalmente es energía que sale, termina siendo una energía amorosa sin que desaparezca el dolor, pero el dolor tiene un sentido junto con tanto amor. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Gladys Vargas, soy fundadora de la asociación Tech Palewi, coautora del libro Cuando el amor es más fuerte que la muerte, junto con el rabino Marcelo Rieder, y muchas gracias a Mejores Prácticas por esta entrevista. Está conmigo y le agradezco muchísimo Juan Carlos Aram. Juan Carlos no solo es un padre que dio testimonio en el libro, sino además es el padre que tuvo la idea, que pidió que se escribiera un libro para padres y madres en duelo, y además convocó a otros padres y madres, sobre todo a padres, que es algo maravilloso, para que dieran su testimonio. Entonces le estamos profundamente agradecidos. Gracias, ¿no? Yo con ustedes. Pues mira, todo esto sale de varias conversaciones con Marcelo, que en una de ellas, después de pasar el proceso, digamos, que es muy lento de ir entendiendo esta pena, Marcelo nos comunicó a mí y a mi familia que había que tratar de hacer el bien a los demás y tratar de dar a los demás. Cuando estás en una pena enorme, pues estás pensando en ti más que en nadie y dices, bueno, ¿cómo voy a salir de esto? Y cómo además va a ser posible de yo tratar de ayudar a alguien más y apenas pedo conmigo mismo. Y bueno, esto es un tema que pues, en las religiones, etcétera, es una cosa que es psicológica, donde tú, pues, al ayudar al otro, te ayudas a ti mismo. Cuando tú le das un regalo a alguien que quieres mucho, a lo mejor a ti te da más satisfacción dar el regalo que al otro recibirlo, ¿no? Y aquí es un poco lo mismo. Entonces, de ahí, pues, salieron 1 o 2 proyectos. Yo quise, como lo dice en el libro, encontrar una palabra que hable que defina a los padres que hemos perdido un hijo, como podría ser un viudo o un huérfano. Esa palabra no existe, y pues me llamó la atención que no existe en ningún idioma del mundo, porque es algo que va realmente en contra de la naturaleza y de lo que cualquiera quiera creer, ¿no? Porque yo fui el primero que se le ocurrió, seguramente, ¿no? Entonces, de ahí pues seguimos platicando, no pudo salir ese proyecto, que pues, sí lo traté de llevar un poco más adelante. Y pues finalmente un día hablando con Marcelo, que él hizo un libro anterior que se llama Aprendiendo a decir adiós, que a mí me ayudó enormemente en el proceso. Ese es un libro que habla de duelo, pero general. Entonces este libro habla específicamente del duelo de padres que hemos perdido a hijos. Entonces, de ahí pues nace todo este proceso, y platicándolo, él dijo, yo voy a hacerlo con Ana Gladys, que pues yo tengo la parte espiritual, ella tiene la parte psicológica, y pues yo te voy a pedir a ti que me ayudes a traer padres que traigan sus testimonios para que de ahí se deriven pues todos los temas del libro. Y fue como nació este proyecto. Cuando Marcelo me lo propuso, yo creo que los dos pensábamos quién sabe qué va a salir de esta unión. Yo solo tenía la certeza de que su mensaje no era religioso, sino espiritual, y que los dos hablábamos desde el alma, ¿no? Desde el dolor espiritual él y desde el dolor emocional. Y sabíamos que en cada uno de estos testimonios de papás teníamos que acompañarlos con una reflexión psicoespiritual, que no se viera en qué momento terminaba lo espiritual y empezaba lo emocional. Pero no nos costó trabajo, porque lo que yo expresaba o pensaba o empezaba a escribir sobre el libro, él se sumaba con gran facilidad y lo completaba. Y entonces nos dimos cuenta que verdaderamente no hay una línea que lo separe, ¿no? Cuando hablamos de espíritu estamos hablando de resignificar la vida, de la trascendencia, de encontrar un sentido. Y finalmente cuando hablamos de lo emocional también,
O sea, cuando pierdes un sentido, un por qué seguir adelante, y entonces tenemos que ayudar a las personas a encontrar un por qué seguir. Y desde la parte espiritual es la misma. Entonces, fue muy fácil encontrar esta coyuntura, fue muy fácil expresarlo, y esto nos permitió que fluyeran las palabras de una manera suave y dulce, porque esto es lo más importante, que pudiéramos nosotros aportar a los testimonios de los papás algo que nos ayudara a entender más profundamente esto que ellos ya estaban transmitiendo por sí, ¿no? Pues es un proceso muy largo. Tienes que estar en él para entender que no hay tiempos. Y no hay tiempos para nadie, y los tiempos de cada quien son muy diferentes y las circunstancias son muy diferentes. Yo creo que no es lo mismo pues una madre que pierde un bebé en el vientre, que seguramente para ella es una enorme pena. A lo mejor nosotros como hombres no nos damos tanto cuenta de eso porque no lo tuvimos ahí presente. Y pues pasar por todas esas etapas, a lo mejor una señora de 70 años que pierde 80, que pierde a un hijo de 60. Porque son cosas diferentes, y también cómo se van fluyendo. El dolor, pues siempre de perder un hijo va a ser muy fuerte, pero las circunstancias también, el cómo fue, dónde fue, sí, tantas cosas que pueden suceder, también son formas diferentes de manejarlo. Entonces, digamos que pues en mi caso específico pues fue pues una situación, digamos, de una ruptura total de las expectativas, de las ilusiones que tienes en la vida, y de decir, bueno, pues como hiciste la pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué les suenan a las gentes buenas y no a las malas? O sea, siempre tenemos en nuestras mentes, como nos han educado, que si eres bueno, pues te va bien y no te va a pasar nada, ¿no? Pero pues lamentablemente no es así. Entonces, pues tienes que tratar de ver cómo vienen las cosas, cómo viene el futuro, cómo no hacerle daño a las gentes de tu alrededor, a tu familia también, porque pues, salen muchos sentimientos, sale mucho enojo, sale mucha frustración, y entonces tienes realmente que pues buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda psicológica y espiritual. Y espiritual no quiere decir que sea forzosamente religiosa. Marcelo, por ejemplo, es un rabino, pero él es un hombre que ayuda a cualquier persona, no es que solo ayuda en su comunidad judía, y tiene una espiritualidad más allá de la religiosidad. Entonces, Ana Gladys tiene una enorme experiencia en ayudar, y realmente es una persona que da muchísimo de ella, porque esto es muy desgastante para ellos también, se dice fácil, pero escuchar, oír estas penas, que es al final lo que te enseñan, o lo que a mí por lo menos me enseñaron fue, quieres que te escuchen, y ellos saben escuchar. Entonces, de ahí pues nace todo un proceso, y también una forma, pues, digamos, ya entra la personalidad de cada quien, ¿no? Hay la persona que se enoja, hay la persona que se tira al piso y se victimiza. Ahora es muy importante ahí también, pues, también con el duelo salen pues muchos sentimientos como la culpa, el enojo, la frustración, y entonces tienes que tener cuidado también. Por ejemplo, el enojo es algo muy muy común. Estás enojado con la vida y pues lo más fácil es gritarle a alguien que tienes al lado, y más fácil es en el trabajo, ¿no? Entonces también tienes que tener mucho cuidado de tratar de ir manejando esas cosas e ir viendo cómo vas reaccionando. Y nuevamente, si ves o te dicen que no estás reaccionando tan bien, pues nuevamente buscar ayuda pues, psicológica para entender cómo tratar de manejar pues, ese enojo, esa frustración, esa flojera de ir a trabajar, o lo que quieras llamarle, ¿no? Yo creo como empresario, pues tiene como todos sus dos lados. Pues uno, pues tú decides qué hacer, cuándo ir, cómo no ir, a qué horas hacer las cosas. Como empleado supongo que pues es otra, que te marca un ritmo y una forma de estar, pues obligadamente de alguna manera después de un tiempo ahí, ¿no? Pero el trabajo siempre ayuda. Definitivamente el trabajo te saca por un momento de esta enorme pena, de esta pesadilla que estás viviendo, y pues entras en este ritmo de trabajo, el cual pues realmente te ayuda a pasar varias horas del día. Hay que saberlo medir también, no tiene que ser pues ni exagerado. Digo, he oído personas que me dijeron al día siguiente, ya enterré a mi hijo, estaba en la oficina 12 horas al día,
Eso creo que tampoco debe ser muy bueno, ningún extremo. Yo siento que igual que el otro hay que platicarlo, hay que comentarlo. Es difícil regresar, es difícil que la gente te vea con pena cuando regresas al trabajo. Y pues también la gente está marcando, llamando, hablando del tema. Pero bueno, tú te involucras en tu trabajo y yo creo que es una enorme terapia el trabajo bien manejado. Yo creo que es un libro que si nosotros tenemos un amigo que perdió un hijo, que si nosotros tenemos un ser querido que perdió un hijo, si nosotros queremos ser sensibles ante esta problemática, lo tenemos que leer. Yo creo que nos permite ser seres humanos mucho más sensibles y mucho más capaces de ayudar a otros.